En 1957, en la India, un oso perezoso fue responsable de la muerte de al menos 12 personas y la mutilación de otras 2 docenas. Este oso en particular llevaba la marca de Caín, en el sentido de que se había convertido en el asesino desenfrenado y deliberado de varios hombres, a quienes había matado de la manera más terrible, sin provocación. Esta es su historia. Mysore es una ciudad en la parte sur del estado de Karnataka, India. Está situado en las estribaciones de las colinas de Chamundi, a unos 145 kilómetros hacia el suroeste de Bangalore y se extiende por un área de 152 kilómetros cuadrados. Mysore se destaca por sus estructuras patrimoniales y palacios, incluido el Palacio de Mysore, y por las festividades que tienen lugar durante el Festival Dasara, cuando la ciudad recibe a cientos de miles de turistas de todo el mundo. Mysore también es conocida por las hojas de betel y posee su variedad especial de flor de jazmín, conocida cariñosamente como Mysore Magis. En 1957, Kenneth Anderson, un cazador británico que vivía en la India, recibió una postal de un amigo pidiéndole una extraña petición. La postal provenía de un pequeño santuario musulmán ubicado a 168 kilómetros de Bangalore, en el estado de Mysore. El pulso de Kenneth se aceleró mientras leía las pequeñas letras manchadas en algunos lugares por las marcas de lágrimas secas. La tarjeta había sido enviada por un amigo, Oulam Bax, a quien Kenneth había conocido por accidente. Mientras viajaba por la India, el automóvil de Kenneth se había averiado justo afuera del santuario, a pesar de que era bastante anciano incluso en ese momento, Oulam se apresuró a ayudar. Después de ese encuentro casual, Kenneth se propuso visitar a Oulam y su familia cada vez que pasara por el santuario y se mantuvo en contacto con él siempre que pudo. Esta postal era diferente. Oulam escribió muchas palabras en el pequeño espacio en la parte posterior como pudo, explicando que su hijo de 22 años había sido atacado por un oso y le rogó a Kenneth que viniera a matarlo antes de que pudiera lastimar al resto de su familia. La solicitud hizo que el corazón de Kenneth oliera de simpatía. Era algo inusual, pero tal vez no sorprendente. Verás, Kenneth Anderson tenía un toque salvaje sobre él. Su familia ya había estado viviendo en la India durante generaciones y fue en las selvas indias salvajes donde Kenneth realmente se sintió más en casa. De hecho, era un reconocido cazador de caza mayor, pero también hizo viajes desarmados a la selva para meditar y reconectarse con la naturaleza o para escribir en un diario en el que mantenía descripciones detalladas de sus días y aventuras. Kenneth se metió la postal en el bolsillo y comenzó su viaje. Puede que no supiera exactamente lo que implicaría este viaje, pero sabía una cosa: su amigo estaba en problemas y necesitaba actuar rápido. No fue hasta que Kenneth hizo el largo viaje a la casa de su amigo que escuchó la historia completa. Oulam y su familia habían estado cenando solo unas noches antes. No había habido nada inusual en esa noche, ni sonidos extraños o sombras raras. Así que cuando el hijo de Oulam salió por un momento, nadie lo pensó 2 veces, pero todo cambió en un instante. La exuberante higuera que rodeaba la casa era un refugio para todo tipo de vida silvestre, incluidos murciélagos, zorros y otros animales autóctonos. No era raro ver una variedad de criaturas que se deleitaban con la fruta madura, ya sea caída en el suelo o aún colgando sobre las ramas. Sin embargo, era muy inusual encontrar un oso perezoso, una especie que subsiste principalmente de las plantas y generalmente es tímido con los humanos. Pero este oso perezoso en particular era diferente. Atraído por la abundancia de higos, fue sorprendido por el hijo de Oulam y lanzó un feroz ataque hacia su rostro, un objetivo común para los osos. La bestia perdió su marca y en su lugar mordió el cuello del hijo de Oulam. El joven logró liberarse, pero el oso no había terminado. Se abalanzó sobre él de nuevo mordiendo y arañando su cara y estómago antes de desaparecer en la oscuridad. El ataque ocurrió tan rápido que Oulam y el resto de la familia no tuvieron oportunidad de intervenir o acudir en ayuda de su hijo. El joven regresó tropezando a la cabaña cubierto de sangre y gravemente herido. Su familia trató frenéticamente de detener el sangrado, pero fue en vano. La mordedura del oso había cortado la vena yugular del joven dejándolo con pocas posibilidades de sobrevivir. Se quedaron despiertos con él toda la noche reemplazando tela tras tela mientras trataban de detener el flujo de sangre, pero falleció justo antes del amanecer.
La pérdida de su hijo dejó a la familia en un estado de dolor y vulnerabilidad sin medios para protegerse de otro ataque. Desesperado y sin opciones, Oulam envió una postal a su amigo Kenneth con la esperanza de que pudiera ayudarlos. Había tomado unos días para que la tarjeta llegara a Kenneth y para que él llegara, y ahora la pregunta en la mente de todos era, ¿volverá a atacar el oso? Decidido a derribar a la bestia que había atacado al hijo de Oulam, Kenneth se puso en marcha con solo su pistola, un puñado de municiones, una linterna y una muda de ropa. Esperó hasta altas horas de la noche, cuando los osos suelen estar más activos, y luego se adentró en la jungla. En ese momento de su vida, Kenneth ya había disparado y matado a varios tigres y panteras devoradores de hombres, y razonó que un oso perezoso debería representar un desafío mucho menor que un gato sigiloso. Ahora en la espesa oscuridad de la jungla, Kenneth colocó una linterna en el extremo de su rifle y comenzó a buscar primero. Buscó en las higueras donde había ocurrido el ataque, pero no encontró nada. Usando solo el único rayo de su linterna para guiarlo, caminó metódicamente a través de la densa maleza durante horas, pero para cuando comenzó a amanecer, aún no había encontrado ningún rastro del oso. Derrotado, regresó a la cabaña y le dio la mala noticia a Oulam y su familia, quienes luego le rogaron que no se rindiera. Por supuesto, Kenneth estuvo de acuerdo esta vez, sin embargo, esperó hasta alrededor del mediodía cuando supo que el oso debería estar dormido y luego siguió a Oulam hasta las colinas, a una cueva que creía que el oso podría estar usando como guarida. Cuando se acercaron a la cueva, el silencio espeluznante hizo sonar las alarmas en la cabeza de Kenneth, arrojó algunas piedras a la cueva con la esperanza de despertar al oso si estaba dentro, pero no hubo movimiento ni sonido. El oso se había ido. Esta no era la noticia que Oulam y su familia habían estado esperando, pero al menos significaba que el oso probablemente se había ido y los dejaría en paz, o eso esperaban. Finalmente, Kenneth tuvo que regresar a casa, pero dejó a Oulam con algo de dinero en caso de que volviera a ver al oso y necesitara enviar un telegrama en lugar de una postal. Pero solo un mes después del ataque al hijo de Oulam, Kenneth recibió una llamada del oficial forestal del distrito de otra ciudad cercana. Otro oso perezoso había mutilado a 2 leñadores y el oficial le pidió ayuda para eliminar la amenaza. Kenneth partió de nuevo, esta vez mejor preparado para una caza potencialmente más difícil, pero cuando llegó al bosque, el oso ya había atacado a un guardia forestal una vez más. Las campanas de alarma sonaron en la cabeza de Kenneth. ¿Era este el mismo oso que había atacado a la familia de Oulam? ¿Y si es así, atacaría una vez más? Kenneth no tendría que esperar mucho para obtener una respuesta. Apenas había terminado de establecer su base en el bosque cuando otro hombre entró corriendo explicando a través de la respiración irregular que su hermano acababa de ser atacado por un oso. El hombre suplicó ayuda y se ofreció a llevar a Kenneth y a un equipo de rescatistas hacia él, por lo que se adentraron penosamente en la jungla. Finalmente llegaron a la base de lo que a Kenneth le pareció ser un cresta normal, pero fue aquí donde el hombre y el resto del equipo se negaron a ir más allá. Sin inmutarse, Kenneth avanzó caminando por la jungla y llamando al hermano del hombre cuyo nombre era Tema, solo esperando una respuesta. Casi se había rendido cuando escuchó a alguien gemir en la parte inferior de una cresta. Se apresuró hacia el sonido y finalmente vio lo que parecía ser un cuerpo arrugado tendido en el suelo de la jungla. Al acercarse, Kenneth sabía con certeza que había encontrado a Tema. El hombre estaba cubierto de sangre y su rostro estaba casi completamente mordido. Kenneth sabía que si no lo ponía a salvo pronto, Tema no tendría ninguna posibilidad de sobrevivir a la noche. Y así Kenneth le prestó al hombre su rifle para usarlo como muleta y colocó su otro brazo sobre sus hombros. Una vez más, Kenneth miró hacia la espesa jungla y se adentró en ella. El viaje de regreso no sería fácil. Dando un paso a la vez los hombres lucharon por mantener el pie en la jungla cada vez más oscura. Peor aún, cada chasquido de una ramita en movimiento podría ser el oso que regresaba para terminar el trabajo. Finalmente, regresaron a donde el grupo se había detenido. Sin embargo, los hombres no se encontraban por ninguna parte. Kenneth gritó pero no recibió respuesta. Fue entonces cuando Kenneth perdió el equilibrio y tanto él como Tema cayeron por una cresta empinada que ninguno de los dos había notado, rodando completamente fuera de control. Cuando sus cuerpos se detuvieron, el tobillo de Kenneth se encajó entre 2 grandes rocas. Cuando trató de levantarse, sintió un fuerte dolor subiendo por su pierna y tuvo que reprimir un grito.
Su tobillo ciertamente estaba torcido o quebrado por completo. Afortunadamente, Tema había aterrizado cerca, aunque en sus estados actuales, ninguno de los dos hombres podía moverse, lo único que podían hacer era sentarse allí y esperar que un equipo de rescate viniera por ellos antes de que lo hiciera el oso. Pero Tema estaba en mal estado, yacía en un estupor inquieto y gimió repetidamente. Al amanecer, Kenneth escuchó impotente mientras los gemidos se convertían en gorgoteos ahogados, eventualmente estos también se detuvieron. Ahora Kenneth estaba completamente solo. Finalmente llegó un equipo de rescate, pero por supuesto ya era demasiado tarde para Tema. Kenneth fue llevado a un hospital donde se sometió a tratamiento para su pierna y fue dado de alta más de una semana después, más decidido que nunca a atrapar a este oso. Sorprendentemente, descubrió que durante su tiempo en el hospital, 2 hombres más habían sido brutalmente mutilados por un oso que coincidía con la descripción del mismo que había estado buscando. Peor aún, le dijeron que el oso ahora se veía regularmente en cierta parte del bosque a 1 kilómetro de distancia de un pueblo cercano. Esto no era bueno, pero al menos ahora sabía a dónde dirigirse. Kenneth hizo las cosas de manera diferente esta vez, en lugar de perseguir al oso que siempre parecía estar un paso adelante, decidió hacer que el oso viniera a él. Escogió un lugar cerca de un área donde el oso había sido visto recientemente en la base del árbol frutal más grande de la zona y se sentó con su rifle sobre las rodillas. Luego, esperó. Alrededor de las 11 p.m., su paciencia dio sus frutos, escuchó el sonido de un crujido cerca. Sus instintos le dijeron que este era el oso que había estado buscando, pero en lugar de ir tras él, Kenneth esperó durante aproximadamente 1 hora en la oscuridad todavía sentado en la base de ese árbol sin moverse. Por fin oyó que el sonido se acercaba. En la tenue luz de la luna, Kenneth podía distinguir la forma de algo que se movía. Lentamente tomó su linterna y la sostuvo frente a él, luego la encendió. Directamente en su rayo lo vio. Sobresaltada, la criatura que había matado a tanta gente se levantó sobre sus patas traseras. Kenneth no dudó, sacó su rifle y disparó al pecho expuesto del oso. Todo lo que necesitó fue un disparo y la pesadilla de Mysore finalmente llegó a su fin. En el momento de su muerte, el oso había atacado a más de 36 personas, matando a 12, incluido el hijo de Oulam y Tema, e hiriendo gravemente a otros. Muchas de sus víctimas tenían lesiones graves en la cara y muchas de ellas perdieron al menos uno, si no ambos ojos. Ahora, sin embargo, los aldeanos aterrorizados podían descansar un poco más tranquilos por la noche. El caso trágico del oso perezoso de Mysore arrojó luz sobre el comportamiento de estas criaturas. El hecho de que no solo atacaron a varias personas, sino que también consumieron a varios individuos, alteró nuestra comprensión de su especie. El comportamiento era tan inusual, de hecho, que las teorías científicas tradicionales se quedaron vacías. Como resultado, se dejó que la gente formara sus propias ideas de lo que podría haber causado este horrible suceso. Una historia afirma que el oso era en realidad una hembra y que los cazadores habían matado a sus cachorros. Todos los ataques entonces habían sido su venganza contra los aldeanos. Otro dijo que el oso se había enamorado de una chica de una de las aldeas y en un momento incluso la había secuestrado y llevado de vuelta a su guarida. Los cazadores habían venido y liberado a la niña llevándola de vuelta a casa, lo que provocó un alboroto que dejaría a tantas personas muertas y muchas más heridas. Debido a que no se realizó ninguna autopsia, la verdadera razón seguirá siendo un misterio para siempre. Kenneth Anderson viviría una vida plena, pero nunca olvidó su encuentro con el devorador de hombres de Mysore, o cuando estuvo tan cerca de la muerte en el camino para poner fin a su reino de terror. Si llegaste hasta aquí, solo quería agradecerte por ver y te invito a ver algunos de los otros videos en mi canal que creo que disfrutarás si disfrutaste de este. Si desea apoyar el canal, la mejor manera de hacerlo dándole like al video y soltar un comentario a continuación. Y una vez más, muchas gracias por verlo y espero verte en la próxima.